Mi novia rechazó la propuesta de matrimonio frente a todos porque el anillo no era lo suficientemente caro, así que yo le di la humillada de su vida. Desde que Esther y yo comenzamos a salir, hace ya 3 años, el tema del matrimonio siempre estuvo presente, no como una posibilidad distante o una idea romántica sin fecha, sino como un objetivo claro. Casi una condición estructural de la relación. Ella siempre decía que no quería vivir conmigo hasta casarnos, y tampoco quería viajar juntos en serio hasta haber formalizado nuestra relación. Para ella, compartir un hogar o experiencias grandes como una luna de miel anticipada eran cosas que solo debían suceder después de firmar un compromiso real. A mí no me molestaba en ese entonces, de hecho, lo veía como algo serio y responsable. Sentía que demostraba que ella valoraba la institución del matrimonio y que no estaba conmigo solo por pasar el tiempo. Sin embargo, conforme avanzaban los meses, noté que la forma en la que ella hablaba del matrimonio no tenía tanto que ver con nuestra relación, sino con la idea de una boda perfecta, impresionante y memorable. Casi como un espectáculo. Esther provenía de una familia grande, con muchos primos, tías y tíos. Y, por lo que supe desde el principio, sus bodas eran un evento importante dentro de la familia, algo que todos esperaban con casi la misma emoción con la que otras familias esperan Navidad. Yo al principio lo veía como tradición, pero luego me di cuenta de que no era solo emoción, era también competencia. Recuerdo una conversación específica, cuando llevábamos apenas 8 meses saliendo. Estábamos en su sala viendo fotos en su teléfono, y comenzó a enseñarme imágenes de la boda de su prima Aline, que había sido 2 años antes. No era una boda común, era una boda temática medieval. Todos los invitados fueron vestidos con trajes inspirados en la época, armaduras, vestidos largos, coronas, incluso capas. El lugar parecía un castillo antiguo, aunque en realidad era una hacienda histórica que habían decorado con cortinas pesadas, velas, estandartes y mesas de madera con detalles dorados. Las damas de honor llevaban coronas florales y vestidos verde esmeralda, mientras que los caballeros usaban capas grises y espadas decorativas. Esther decía que fue como estar dentro de una película, que parecía una mezcla entre fantasía y un festival histórico. Y como era de esperarse, las fotos estaban llenas de luces cálidas, vino tinto servido en jarras metálicas y mesas largas con banquetes abundantes. No voy a mentir, las fotos realmente eran impresionantes. Pero más allá de la estética, lo que me llamó la atención fue la forma en la que Esther me describió la boda. No hablaba de la pareja, ni de los votos, ni del significado del matrimonio. Hablaba del impacto visual, de la originalidad, de cómo todos en la familia aún la mencionaban y decían que era la mejor boda que habían visto. Lo contaba casi como si fuera una meta a superar, no un recuerdo bonito. Después me mostró fotos y videos de la boda de otra prima, Karina, donde la propuesta de matrimonio había sido casi tan impresionante como la ceremonia. Su novio la llevó a Japón y, durante un viaje a Kioto, frente a un templo lleno de cerezos en flor, se arrodilló para pedirle matrimonio mientras alguien grababa de lejos como un fotógrafo profesional. Luego viajaron a Tokio para celebrar, y las fotos parecían sacadas de una campaña turística. Esther decía que ese tipo de propuestas marcaban la diferencia, que eran inolvidables, que dejaban una impresión duradera. Lo mencionaba con una mezcla de admiración y anhelo, como si deseara tener algo igual. Otra de sus primas, Daniela, tuvo una propuesta completamente distinta. Su novio había contratado a un grupo de bailarines profesionales para hacer una coreografía en una plaza pública. Era ese tipo de eventos donde la música comienza de forma inesperada, las personas se unen poco a poco y al final aparece el novio con un ramo de flores y un anillo para pedir matrimonio frente a una multitud. Esther decía que fue emocionante porque todos grabaron el momento, se volvió viral en redes sociales y la gente aún comentaba el video diciendo que era la propuesta más romántica que habían visto. En ese punto fue imposible ignorar que ella no solo quería una boda bonita, buscaba protagonismo. Yo escuchaba, observaba, y trataba de no sentir presión. Nunca he sido una persona ostentosa. Para mí, el matrimonio se trata de compromiso, de compartir la vida, no de producir un espectáculo. Claro, entiendo que muchas personas sueñan con una boda grande, y no tengo problema con eso.
Pero cuando ella hablaba, parecía que lo importante no era la unión, sino dejar a todos impresionados. A veces me preguntaba si ella realmente quería casarse conmigo, o si solo quería casarse. Lo que sí tengo claro es que, desde el inicio, ella fue firme respecto a una regla: no quería viajar conmigo hasta estar casados. Para ella, viajar era algo íntimo, una experiencia grande y significativa que iba ligada al compromiso formal. Yo lo respetaba, aunque me costaba entenderlo, especialmente cuando me hablaba de la propuesta de su prima en Japón. Recuerdo que una vez incluso le dije: pero si tú no quieres viajar antes de casarnos, ¿cómo esperas una propuesta así? Ella me respondió que era diferente, que en su caso no viajaría sin estar casada, pero si alguien realmente quisiera hacerlo especial, entonces sería una excepción que valdría la pena. Esa lógica nunca terminó de cuadrarme. Mientras tanto, yo comenzaba a pensar en una propuesta. Quería hacerlo bien, no solo por ella, sino porque me parecía una ocasión significativa. Mi plan inicial era proponerle matrimonio en una playa. Yo imaginaba una propuesta sencilla: caminar juntos al atardecer, ir a cenar después, nada extravagante. Algo íntimo, emotivo, personal. Pero ella no quería viajar conmigo. Así que mi idea se volvió inútil. Me preguntaba cómo se suponía que debía hacer una propuesta memorable si no tenía libertad para planear algo que saliera de la rutina. Aún así, no dije nada. No quería discutir. Si ella valoraba tanto el matrimonio como decía, pensé que encontraríamos un equilibrio. Yo trabajaba en una empresa como parte del equipo de marketing. No ganaba una fortuna, pero tenía estabilidad. Esther trabajaba poniendo uñas, tenía clientes frecuentes, horarios variables y algunos meses buenos, otros no tanto. Económicamente, no estábamos mal, pero tampoco podíamos permitirnos lujos grandes. Y aunque ella hablaba de bodas espectaculares, jamás mencionaba aportar dinero para esos planes. No lo decía directamente, pero daba la impresión de que esperaba que yo cubriera todo. Aún así, yo comencé a ahorrar. Me tardé meses en decidir cuánto debía gastar en un anillo. No quería algo barato, pero tampoco podía comprar un diamante enorme solo porque su familia tenía estándares altos. Lo que quería era algo significativo, elegante, de buena calidad, algo que ella llevara con orgullo, pero que se ajustara a mi realidad. Comencé a separar una parte de mi sueldo cada mes, sin decirle, con la intención de que, tarde o temprano, pudiera comprarle un anillo digno y pedirle matrimonio. Era un esfuerzo que hacía con sinceridad, porque yo sí quería casarme, sí quería formar una vida juntos. Pero conforme veía cómo hablaba de las bodas de su familia, más empezaba a sentir que mi propuesta, sin importar cuánto me esforzara, nunca sería suficiente. Y aún así, seguía ahorrando. Después de meses ahorrando y pensando en cómo hacer una propuesta memorable, me encontraba atrapado entre dos ideas: quería algo que fuera significativo para mí, algo íntimo y sincero. Pero al mismo tiempo sentía esa presión constante de que debía ser espectacular, digno de las expectativas de Esther y de las comparaciones que hacía con su familia. Durante semanas no lograba conciliar esas dos cosas. Quería pedirle matrimonio, pero no quería hacerlo de una forma que ella sintiera simple o sin esfuerzo. Y entonces tuve una idea que sentí que equilibraba ambos mundos: alquilar una quinta para la propuesta. Para quien no lo sepa, una quinta es como una mezcla entre una cabaña y un salón de eventos, pero al aire libre. Son espacios amplios con jardines cuidados, alberca, árboles grandes, áreas con luces colgantes y, en ocasiones, terrazas o cabañas de madera decoradas con muebles rústicos. No es tan formal como un salón de eventos, pero tampoco tan casual como una casa con jardín. Es un punto medio que se puede convertir en algo especial dependiendo de cómo se prepare. Busqué varias opciones hasta encontrar una quinta que me encantó. Tenía una cabaña de madera al fondo, un camino de piedra iluminado con luces cálidas y un jardín amplio con una glorieta rodeada de plantas pequeñas y luces colgantes entre los árboles. Había una alberca iluminada, mesas largas de madera, lámparas colgantes y suficiente espacio para reunir gente sin que se sintiera abarrotado. En mi mente lo visualizaba perfecto: llegar ahí con ella bajo la excusa de ir a cenar por nuestro aniversario, caminar por el jardín mientras sonaba música suave,
arrodillarme bajo las luces y, cuando ella dijera que sí, encender los fuegos artificiales y celebrar con nuestros amigos. Era un plan romántico pero no exagerado. Sincero, emocionante, pero sin tener que viajar a otro país o contratar bailarines profesionales. Para mí era perfecto. Como nuestro aniversario se acercaba, tuve el pretexto perfecto. Reservé la quinta para la fecha exacta del aniversario, un sábado por la noche. Después, contacté a nuestros amigos en común para pedirles ayuda. Les expliqué que quería que estuvieran ahí escondidos, esperando el momento de la propuesta. Uno de ellos sostendría un cartel grande que decía, ¿te quieres casar conmigo? Otro se encargaría de la música. Otro grabaría el momento con su cámara para tenerlo de recuerdo. Quería que todo fuera especial, porque aunque no buscaba competir con las bodas de su familia, sí quería demostrarle que había esfuerzo, planeación y amor detrás de cada detalle. Para mi sorpresa, todos aceptaron ayudar. Varios estaban emocionados por la idea. Incluso uno de mis amigos más cercanos, René, dijo que él pondría los fuegos artificiales. Dijo que tenía contacto con proveedores que usaban ese tipo de efectos en celebraciones grandes y que podía conseguir algunos de buena calidad, no simples luces pequeñas, sino fuegos artificiales que iluminaran el cielo de manera elegante, pero sin riesgo. Agradecí mucho ese gesto, porque no tenía cómo pagar algo así y realmente creía que haría la noche inolvidable. El plan era perfecto en mi mente. Flores, música, luces, amigos, fuegos artificiales, una celebración después de la propuesta. Una noche para recordar. Pero aún faltaba algo esencial, el anillo. Ese fue un punto complicado. Visité varias joyerías, tanto físicas como en línea. Revisé catálogos enteros y comparé precios, tamaños, materiales y acabados. La mayoría de los anillos que consideraba dignos de la ocasión eran extremadamente caros. Había opciones con diamantes grandes, incrustaciones, diseños elaborados, cortes especiales, anillos importados. Pero no estaban cerca de mi realidad económica. Había piezas que costaban lo equivalente a medio año de mi salario, e incluso más. Yo quería algo bonito, pero también quería algo que pudiera pagar sin comprometer por completo nuestro futuro económico. Al final, encontré un anillo clásico, elegante, con un diamante pequeño pero de muy buena calidad. El diseño era minimalista, con una montura de oro blanco. Era un anillo refinado, sin adornos innecesarios, pero con un acabado impecable. Costaba aproximadamente el equivalente a 2 meses completos de mi salario. Era una cantidad que no podía pagar en una sola exhibición, así que lo compré a meses sin intereses. Fue una decisión responsable dentro de mis posibilidades, y sinceramente me sentí orgulloso. Era algo que pude conseguir con mi propio esfuerzo. Con el anillo en mano, la quinta reservada, la ayuda de mis amigos confirmada y cada detalle planeado, solo me quedaba esperar la fecha. Cuando llegó nuestro aniversario, la recogí en su casa por la tarde. Ella salió arreglada con un vestido largo beige, maquillaje impecable, cabello suelto con ondas suaves. Se veía hermosa. Le dije que íbamos a un restaurante, como le prometí, y ella sonrió con cierta curiosidad. Creo que intuía que haría algo especial, aunque no sabía qué. Conducíamos hacia las afueras de la ciudad. La quinta estaba en una zona tranquila, rodeada de árboles. En un punto del camino, tuve que desviarme de la avenida principal hacia una calle más rural. En cuanto me salí de la ruta que ella esperaba, me miró confundida. ¿A dónde vamos?, preguntó. Es una sorpresa, respondí sonriendo. Ella se recargó en el asiento y sonrió, aunque noté cierta tensión en su expresión. No sé si era emoción o incertidumbre, quizá una mezcla de ambas. Cuando llegamos, ella notó que no estábamos en un restaurante. La entrada era un portón grande de madera rodeado de luces. Aparqué y salimos del auto. Caminamos hacia el interior mientras yo trataba de controlar mis nervios. Tenía el anillo en el bolsillo, mis manos estaban ligeramente sudorosas y sentía el corazón acelerado. Al llegar al jardín principal, las luces se encendieron, y nuestros amigos comenzaron a salir lentamente desde los costados, cada uno sosteniendo un cartel.
Ella se llevó las manos a la boca sorprendida. La música comenzó a sonar. René estaba detrás, listo con una caja que contenía los fuegos artificiales. Uno de nuestros amigos más cercanos tenía el cartel más grande al frente, donde se leía claramente: ¿Te quieres casar conmigo? Yo me arrodillé frente a ella, tomé el estuche del anillo, lo abrí con cuidado y la miré a los ojos. Esther, dije respirando profundo, hemos compartido 3 años increíbles juntos. Quiero construir una vida contigo. Quiero que esto sea el inicio de algo más grande. ¿Quieres casarte conmigo? Por un momento, ella no dijo nada. Su mirada no estaba en mí, sino en el anillo. Sus labios se apretaron, su expresión cambió de sorpresa a algo que no esperaba ver en una situación así, desagrado. No era confusión, no era shock. Era decepción. Me di cuenta incluso antes de que hablara. Ella dio un paso atrás, respiró hondo, negó con la cabeza lentamente y dijo con voz baja, pero firme: Lo siento, pero no acepto. Todo quedó en silencio. La música se detuvo, algunos de mis amigos bajaron los carteles lentamente, y solo se escuchaban las luces colgantes vibrando con el viento. Yo seguía arrodillado, sosteniendo la cajita abierta, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Sentí como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si todos a mi alrededor hubieran dejado de respirar. Esther miró a su alrededor, consciente de todas las miradas puestas sobre ella. Respiró profundo, tomó el costado de su vestido y dijo con una voz más alta, como si necesitara justificar su decisión ante el público que accidentalmente teníamos enfrente: Sí, está muy bonito todo esto, de verdad. Pero con ver ese anillo se me quitaron las ganas de casarme. Se ve muy barato. No es lo suficiente para mí. Sentí una punzada en el pecho. Sus palabras no solo eran una negativa, eran un juicio directamente proporcional a lo que yo podía dar. Me puse de pie lentamente, cerré la caja del anillo y la guardé en mi bolsillo. No fue barato, respondí, esta vez sin intentar sonar calmado. Pagué 2 meses completos de mi sueldo por él. Me endeudé pagando esto. La quinta, las flores, la música, todo. Ella frunció el ceño, cruzó los brazos y me respondió con una mezcla de decepción y molestia. ¿Solo 2 meses? ¿Eso valgo para ti? A mi tía Romina le pidieron matrimonio la semana pasada y su anillo es una pieza única. Probablemente cueste más que la boda completa. Escuchar eso frente a mis amigos, frente a las luces, frente al esfuerzo que puse, hizo que algo dentro de mí finalmente se rompiera. Había escuchado comparaciones antes, pero no así, no en un momento como este. Yo, agotado y ya sin contener mi frustración, dije: Pues entonces vete con el prometido de tu tía Romina. Estoy harto de tus comparaciones. Hubo un murmullo general. Algunos amigos hicieron ese típico sonido colectivo de sorpresa, como si nadie esperara que la situación escalara así. Esther abrió los ojos sorprendida, como si no esperara una respuesta tan directa. Lo siento, dijo, con un tono más frío, pero no pienso aceptar cualquier cosa. No voy a dejarme conquistar con miserias. Tengo derecho a aspirar a algo mejor. Eso no es ser interesada, es darme a valer. Antes de que pudiera responder, uno de nuestros amigos en común, Daniel, levantó la voz desde el costado donde estaban los carteles. Ya termínala. No vale la pena. Esther lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer que él se pusiera de mi lado. ¿Cómo puedes decir eso? Se supone que eres mi amigo. Mejor dile a él que se esfuerce más, respondió señalándome. Daniel negó con la cabeza y se acercó unos pasos. Has cambiado demasiado. Eres insoportable. Nada te tiene contenta. Me caías mejor cuando íbamos en la secundaria. Ese comentario provocó reacciones inmediatas. Otros amigos comenzaron a apoyarlo, diciendo frases parecidas. Unos murmuraban entre sí, otros levantaban la voz diciendo que yo merecía algo mejor. La situación escaló de una forma que yo nunca habría imaginado. Pasó de ser una propuesta de matrimonio a una discusión pública llena de opiniones y reclamos acumulados que parecían venir de años atrás. De pronto,
Varias voces comenzaron a gritar al mismo tiempo. Ya termínala. No te merece. Déjala. Esto no está bien. Me di cuenta de que no podía seguir alargando algo que me hacía daño. Respiré hondo, la miré directamente a los ojos y dije: ¿sabes qué? Tienes razón en algo, jamás podría tenerte feliz. Soy un idiota por no darme cuenta antes. Así que aquí terminamos. De inmediato, mis amigos gritaron celebrando, no como si ganaras un premio, sino como si hubiera terminado un partido que llevaba demasiado tiempo sin resolverse. Fue extraño, incómodo y liberador al mismo tiempo. En ese momento, René, que llevaba todo este tiempo esperando la señal para los fuegos artificiales, los encendió sin pensarlo. El cielo se iluminó con destellos dorados y plateados mientras la música volvió a sonar, ya no como una banda sonora romántica sino como una celebración explosiva. Esther gritó algo, pero yo no logré escucharlo. Entre los fuegos artificiales, la música y los gritos de mis amigos, su voz se perdió por completo. Solo vi su expresión molesta, su gesto brusco al girarse y su paso firme alejándose de la glorieta. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. Yo me quedé ahí unos segundos, respirando profundo, aún con el estuche del anillo en el bolsillo y la sensación de estar en una escena surrealista. No sabía si debía sentir tristeza, enojo o alivio. Tal vez una combinación extraña de todo. Uno de mis amigos, Mauricio, se acercó y me abrazó por el hombro. Olvídala, no valía la pena. No desperdiciemos toda la comida. Vamos a celebrar tu soltería. Varias personas se acercaron a apoyarme, unos a abrazarme, otros simplemente a decir cosas como hiciste lo correcto o te quitaste un peso de encima. No sabía si estaban diciendo la verdad o solo querían animarme, pero agradecí la intención. La fiesta comenzó sin planearlo. Las luces seguían encendidas, la música cambió a algo más animado, las mesas y bebidas ya estaban preparadas. Y todos parecían dispuestos a convertir lo que iba a ser una celebración de compromiso en una celebración de libertad. No estaba con ánimos de bailar, pero lo hice. No estaba con ganas de reír, pero terminé riendo. No quería hablar del tema, pero inevitablemente la gente se acercaba a decirme sus opiniones, y cada comentario, aunque doloroso, me hacía sentir menos culpable por la ruptura. Escuché frases como: si así reaccionó por un anillo, imagina cómo iba a ser la boda. Nunca iba a estar satisfecha. Te ahorraste años de problemas. Eso no era amor, era competencia. Yo solo asentaba, porque no tenía las fuerzas para debatir o profundizar en nada. Aún así, sentía un vacío extraño. La noche era hermosa, luces cálidas, música suave, clima perfecto, la alberca reflejando los destellos de los fuegos artificiales. Era una escena que yo había imaginado como uno de los mejores momentos de mi vida, y ahora se había convertido en algo completamente distinto. La comida que había mandado preparar no se desperdició. Todos comieron, bebieron, bailaron y disfrutaron la noche. La celebración se extendió durante horas. A ratos me sentaba solo en una mesa observando la fiesta como si no fuera parte de ella. Otros momentos mis amigos me arrastraban al centro para bailar o brindar. No sé en qué momento cambió el ánimo dentro de mí, pero conforme avanzaba la noche, comencé a sentir ligereza. No felicidad plena, pero sí una sensación de descanso. Como si hubiera soltado algo que llevaba cargando demasiado tiempo sin darme cuenta. Había imaginado esta noche como el inicio de un compromiso, como un paso hacia una vida al lado de la persona que amaba. En cambio, terminó siendo una despedida y una liberación. Cuando la fiesta terminó y las luces se apagaron, me quedé mirando el jardín vacío, con el aroma del pasto mojado y restos de papel quemado de los fuegos artificiales en el suelo. Guardé el anillo en mi bolsillo sin saber qué haría con él después. La noche terminó diferente a lo que planeé, pero quizás exactamente como debía terminar. Los días siguientes fueron extraños. Después de la fiesta, mi plan era simplemente descansar y despejar mi mente, pero las redes sociales comenzaron a llenarse de publicaciones indirectas de Esther. No eran menciones directas hacia mí, pero era evidente a qué se refería. Publicó frases como:
Nunca te conformes con menos de lo que mereces. Eres valiosa, no te entregues a alguien que no sabe apreciarte. No me voy a casar con alguien que no invierta en mí. Incluso una historia decía. No es ser materialista. Es tener estándares. Ver esas publicaciones me molestó al principio porque intentaban colocarme como alguien que no valoraba a su pareja, cuando la realidad era que yo había dado lo mejor que podía. Sin embargo, no veía sentido en explicarle mi versión al mundo ni entrar en discusiones públicas que no llevarían a nada. La bloqueé de todos lados. No por rencor, sino porque necesitaba paz mental. No podía estar pendiente de lo que dijera o pensara, ni permitir que la opinión de los demás definiera mis decisiones. También eliminé nuestra conversación, fotos y recuerdos digitales. Era doloroso, pero necesario. Mientras resolvía mi vida financiera después del evento, recordé el anillo. Aún tenía la caja guardada en el cajón del buró. No le había puesto atención desde aquella noche. Al abrirla, sentí una mezcla de tristeza y vergüenza, no por el anillo en sí, sino porque lo compré creyendo que era la clave para hacerla feliz, cuando en realidad la felicidad nunca dependió del objeto. Lo llevé de vuelta a la joyería unos días después. Sonaba improbable, pero como la compra tenía muy poco tiempo y aún estaba con garantía, aceptaron la devolución, con un pequeño cargo administrativo. No recuperé cada centavo, pero recuperé la mayoría. Agradecí eso más de lo que imaginé. Salí de la tienda con una bolsa vacía, sintiendo que cerraba físicamente un capítulo. En los días que siguieron, comencé a analizar todo con calma. Me pregunté por qué había aceptado tantas comparaciones durante la relación. Era fácil culparla solamente a ella, pero también entendí mi parte. Yo había permitido que sus expectativas dictaran mi valor, que sus estándares se convirtieran en métricas personales. Y que la presión por estar a la altura se normalizara. Al final, no se trataba del anillo. Se trataba de que nunca habría algo lo suficientemente grande si la persona no está dispuesta a valorar lo que haces desde el corazón. Hoy, escribo esto para quienes están pasando por situaciones similares. No importa si eres hombre o mujer. Si alguien te mide por cuánto puedes gastar y no por cuánto estás dispuesto a construir, no estás con la persona correcta. El amor no debería convertirse en una competencia o una exhibición pública de estatus. Debería ser apoyo, trabajo en equipo, comprensión mutua y metas reales, no vitrinas ni comparaciones familiares. Yo intenté hacer algo memorable, algo sincero, algo con lo mejor que estaba en mis posibilidades. Y aún así, no fue suficiente para ella, porque no era lo que quería, o no era como lo quería, o simplemente no era yo quien podía darle lo que imaginaba. Me tomó una propuesta fallida entenderlo. Hoy no me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de no haber visto las señales antes. Si alguien está leyendo esto y siente que tiene que endeudarse, cambiar quién es, competir o demostrar constantemente su valor para que su relación exista, quiero decirte algo que me hubiera gustado escuchar antes. No tienes que esforzarte para ser suficiente para la persona adecuada. Y con eso, cierro este capítulo de mi vida.